Seguimos con la introducción a C# dentro de Unity y lo que haremos es empezar ya a trabajar con programación orientada a objetos. Para ello, en primer lugar, veremos cada uno de los conceptos clave de la programación orientada a objetos en C#, como son el concepto de clase, objeto, el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. Y todo ello se explicará a través de distintos ejemplos dentro de Unity, utilizando pues tanto getters como setters, herencia, clases y métodos abstractos y finalmente un ejemplo de polimorfismo. Al igual que en otros lenguajes orientados a objetos, en C# el paradigma de orientación a objetos utiliza el concepto de objeto para el diseño de aplicaciones. Estos objetos se tratan de entidades que combinan un estado con un comportamiento. Es una forma de simular objetos del mundo real. El estado de un objeto lo determinará el conjunto de valores que tienen sus atributos, mientras que el comportamiento lo definirán los distintos métodos que podamos ejecutar sobre ese objeto. Un ejemplo introductorio, pues podríamos tenerlo en un objeto de tipo personaje, el cual tiene una string con el nombre y un entero, por ejemplo, con la vida. Entonces, un objeto realmente sería una instancia de la clase personaje. El estado sería el valor que tenga la string y el valor que tenga el entero, mientras que el comportamiento serán los distintos métodos que podremos utilizar sobre esa instancia, sobre ese objeto. Y pasemos a ver uno por uno cada uno de los conceptos clave de la programación orientada a objetos dentro de C#. En primer lugar tendríamos el concepto de clase, que se trata de una plantilla para crear objetos. En esa plantilla definiremos las distintas propiedades y los métodos que podrán tener los objetos creados a partir de esa clase. En el ejemplo del que he hablado antes, si quisiéramos crear distintos personajes y cada uno de ellos tuviera una string con el nombre y un entero con su vida, pues podríamos crear una clase que se llame personaje y dentro de esa clase definir las propiedades. Indicaríamos que dentro de esa clase hay una string que se llama nombre y otro entero que se llama vida. Con ello estaríamos definiendo esas propiedades, esos atributos que tendrán todos los objetos de la clase personaje. Y además luego tendríamos los métodos, que son las acciones que podríamos ejecutar sobre cada uno de los objetos, sobre cada una de las instancias de la clase personaje. Luego tendríamos el concepto de objeto, el cual se refiere a una instancia de una clase. Por otra parte tendríamos el encapsulamiento, que es la práctica que se utiliza para mantener los datos de un objeto ocultos para que no se puedan modificar de forma externa, exponiendo únicamente métodos que permitan interactuar con esos datos, con esos atributos del objeto en particular. En el mismo ejemplo de antes, pues aquí básicamente lo que estaríamos indicando es que esa string nombre y ese entero con la vida deberían ser privados y para acceder a ellos lo deberíamos hacer siempre a través de métodos, a los cuales en este caso se les denomina getters y setters. Los getters nos sirven para obtener los valores de los atributos de un objeto, mientras que los setters nos sirven para poder modificar esos valores de los atributos del objeto. Como veremos luego, estos getters y estos setters son muy útiles ya que nos permiten restringir los posibles valores que deberán tener los atributos de un objeto. Y otro concepto importante de la programación orientada a objetos es la herencia, que es la capacidad de crear una nueva clase basada en una que ya existe. Es decir, heredaremos el comportamiento de una clase. Como veremos también a continuación, dentro de esa clase personaje podríamos tener una clase que herede de ella estableciendo un tipo de personaje en concreto, como por ejemplo un guerrero o un mago. Entonces en ese caso, al heredar de personaje, tanto el guerrero como el mago tendrían el nombre y la vida, pero además podríamos incluir un atributo que fuera específico de ese tipo de personaje. Y como último concepto importante tendríamos el polimorfismo, que es la capacidad que nos permite tratar objetos de distintas clases de forma similar. Esto nos permitirá que un mismo método pueda actuar de forma distinta dependiendo del tipo de clase sobre el cual se haya invocado. Al final del vídeo veremos un ejemplo donde podréis observar de forma clara el funcionamiento del polimorfismo.
Y bien, una vez hemos visto un resumen de la parte teórica de la programación orientada a objetos, vamos a pasar a ver distintos ejemplos donde hacemos uso de ella. Y para ello vamos a crear una clase base, la clase personaje de la que hemos hablado antes. Esta clase tendrá una string llamada nombre y un entero llamado vida. Y luego aquí abajo tenemos un constructor y un método. El constructor me servirá para crear instancias de la clase personaje. Entonces, siempre que quiera crear un personaje, lo deberá hacer a través de uno de sus constructores. En este caso, únicamente tiene este. Y lo que hace el constructor es recibir una string y un entero. Esa string y ese entero que recibamos cuando utilicemos el constructor serán los valores que se guardarán en la string nombre y el entero vida de la instancia que creemos. Este dis.nombre hace referencia a el atributo nombre de la instancia, mientras que este nombre hace referencia al valor que le hemos pasado como parámetro al constructor de la clase personaje. Entonces realmente lo que hacemos es almacenar en esa instancia que estamos creando un objeto de tipo personaje cuyo nombre y cuya vida serán los valores que hayamos utilizado en el constructor. Y luego además tendríamos un método recibir golpe, el cual lo podremos invocar a través de una instancia de la clase personaje. Si por ejemplo he creado una instancia de la clase personaje llamada P, pues a través del nombre de la instancia punto puedo acceder a sus métodos públicos. Entonces en este caso, si por ejemplo hubiéramos creado un personaje con la vida a 100, si luego hiciéramos sobre esa instancia p.recibir golpe pasándole un 50, lo que haría ese método sería restar 50 a la vida de esa instancia. Entonces en ese personaje la vida se actualizaría y pasaría a ser 50. Y además por consola se mostraría en primer lugar el nombre del personaje y luego ha recibido 50 puntos de daño. Entonces con ello tendríamos definida la clase personaje. Pero antes de continuar quiero recalcar este detalle, y es que he puesto como públicos los atributos, tanto nombre como vida, y esto no lo debo hacer así. Puede que en alguna ocasión sí que nos interese tener alguna pública, pero por norma general siempre estos atributos deberán ser privados, de modo que no podremos acceder a ellos de forma directa a través de una instancia de la clase personaje. Lo haremos, como veremos luego, a través de getters y setters. Bien, pasemos ahora a la siguiente diapositiva, donde crearemos dos clases derivadas, las cuales heredarán de personaje. Veamos primero el ejemplo de arriba. Estamos creando una clase llamada guerrero, y luego estos dos puntos personaje me indican que está heredando el comportamiento de la clase personaje. Por lo tanto, la instancia de la clase guerrero tendrá ya la string con el nombre y el entero con la vida, y además también tendrá el método recibir golpe, ya que hereda tanto los atributos como los métodos. Y luego aquí tendríamos el constructor de la clase guerrero. Este constructor recibe un string y un entero, y a su vez ese string y ese entero que recibimos los vamos a utilizar para invocar al constructor de la clase base. Esto realmente lo que está haciendo es invocar al constructor de la clase personaje, utilizando para ello la string que ha recibido el constructor de la clase guerrero y el entero que ha recibido el constructor de la clase guerrero. Entonces esos dos valores se pasan al constructor de la clase base. Entonces si ahora, por ejemplo, quisiera crear un guerrero, guerrero g1 igual a new guerrero, y le pasaría una string y un entero. Esa string y ese entero se pasarían a su vez al constructor de la clase personaje de forma interna, almacenándose en esos atributos tanto el nombre como la vida. Y si os fijáis aquí, realmente el constructor no tiene nada dentro. Simplemente estamos reutilizando el constructor de la clase base. La diferencia respecto a la clase personaje es que aquí tenemos un método adicional llamado ataque fuerte. Entonces siempre y cuando hagamos referencia a una instancia de la clase guerrero y luego escribamos un punto, podremos acceder tanto al método ataque fuerte como al método recibir golpe. Mientras que si la instancia fuera de la clase personaje, únicamente podríamos acceder al método recibir golpe. Sin embargo, luego tendríamos un ejemplo en el cual ahora sí esa clase, además de heredar el comportamiento de la clase personaje, le añade un atributo adicional. Ahora la clase mago tiene también un entero llamado puntos maná. Entonces siempre que creemos una instancia de la clase mago, además tendrá este atributo. Y por ello aquí en el constructor, cuando creamos una instancia de la clase mago, recibiremos tanto una string como dos enteros. La primera string será para el nombre, el primer entero para la vida y el último entero para los puntos de maná. Entonces este constructor lo que hace es reutilizar el constructor de la clase base para almacenar el nombre y la vida de ese personaje de tipo mago. Y luego además el tercer entero lo utiliza para almacenarlo en la instancia en el atributo puntos maná.
Como podéis ver aquí, pues en C# base se utiliza para acceder a los miembros de la clase base. Si venís de Java, pues esto sería similar al super. En Java se le denomina superclase y en C# clase base. Pero el funcionamiento es exactamente el mismo. Y luego más abajo tendríamos un método adicional correspondiente a la clase mago, llamado hechizo de fuego. Este método, pues siempre y cuando tenga 10 puntos de maná o más, mostrará por consola el nombre del personaje, lanza un hechizo de fuego y le quitará 10 puntos de maná. Sin embargo, si tiene menos de 10 puntos de maná, pues mostrará por consola el nombre del personaje, no tiene suficientes puntos de maná. Entonces, si creáramos una instancia de la clase personaje, tendríamos acceso únicamente al método de recibir golpe y a los atributos nombre y vida. Mientras que si la instancia fuera de la clase guerrero, además tendríamos el método de ataque fuerte. Y por otra parte, si fuera de la clase mago, tendríamos el nombre y la vida, pero además los puntos de maná. Y como método adicional, además de recibir golpe, tendríamos hechizo de fuego. En este caso no tendríamos el ataque fuerte, ya que ese ataque fuerte pertenece a la clase guerrero. Y bien, pasemos ahora a hablar de los getters y setters. Tal y como he mencionado antes, en el ejemplo anterior, las propiedades nombre y vida eran públicas y no deberían serlo. Esto no se debe hacer así, ya que evita el encapsulamiento. El encapsulamiento lo que hace es ocultar los detalles de la implementación del objeto y exponer solo aquello que sea seguro para el correcto funcionamiento de la aplicación. Entonces realmente estos getters y setters se utilizan para controlar tanto el acceso a las propiedades del objeto como los posibles valores que podemos dar a esas propiedades. En el caso de antes, si por ejemplo la vida de un personaje siempre debe ser un valor positivo, tal y como está programado, esto no lo podríamos controlar, ya que al ser público yo podría decirle vida igual a menos 20 y almacenaría un valor negativo en la vida. Sí que es verdad que podría hacer un if y comprobar, pues si el valor es negativo, pon la vida a 0 y ya está. Pero claro, eso deberíamos comprobarlo en cualquier parte del código donde se modifique la vida. Entonces es mucho mejor realmente dentro de la propia clase limitar esos posibles valores dentro del método que se encarga de modificar la vida. Entonces tendremos un setter que restringirá esos valores. A través del método modificaremos la vida y si es un valor que no es válido, pues será el setter el que se encargará de realizar esas comprobaciones y almacenar un valor que sea válido. Entonces, tal y como hemos dicho antes, el getter se utiliza para obtener el valor de una propiedad privada, mientras que el setter se utiliza para asignar el valor a esa propiedad privada, permitiendo o validarlo o transformarlo antes de asignar el valor. En el caso de antes, pues si el valor fuera negativo, antes de asignarlo podríamos transformarlo a 0 o a un valor positivo. ¿Y por qué usarlos? Pues por lo que hemos mencionado ya. Primero que nada por seguridad, ya que evita que un objeto tenga un estado interno que haga que el programa pueda funcionar de forma incorrecta. Luego también por validación, ya que nos permite verificar o modificar los datos antes de que sean asignados. Y también, muy importante, nos permite un control de acceso, ya que puede que en ocasiones tengamos una propiedad que no tiene por qué tener getter y setter. Podemos tener una propiedad en la cual únicamente queramos leer el valor. Otra propiedad que únicamente queramos modificarlo. Entonces, una propiedad puede tener getter y setter, o tener solo getter, o tener solo setter, o incluso no tener ni getter ni setter. Eso dependerá siempre de cómo queramos que se comporte ese objeto. Y bien, a continuación tendríamos un ejemplo donde se puede ver la utilidad de estos getters y setters. Ahora en este caso tenemos la string nombre como privada y la string vida también como privada. De este modo, a través de una instancia de la clase personaje, no podremos acceder ni al nombre ni a la vida. Si quisiéramos obtener esos datos o modificarlos, lo haríamos siempre a través de getters y setters. Aquí en primer lugar tendríamos el getter y el setter para el atributo nombre. La nomenclatura que debéis utilizar es poner como nombre de ese getter y setter el mismo que tenga el atributo, pero con la inicial en mayúscula. Como la string se llama nombre, todas minúsculas, el getter y el setter tendrá la n en mayúscula. Y luego ya utilizamos el get y el set para utilizar getter y setter. El get simplemente hace un return de nombre, mientras que el set lo que hace es establecer en el atributo nombre el valor que hayamos utilizado cuando hacemos la asignación. Si por ejemplo tenemos una instancia de la clase personaje que se llama p, si hacemos p.nombre, poniéndole la n en mayúscula, y luego igual, por ejemplo, a pep, ese pep
realmente es el value, es el valor que estamos asignando cuando hacemos uso de este setter. Y luego abajo tendríamos un ejemplo similar al de arriba, pero en este caso un poco ampliado, ya que estamos limitando los posibles valores que se almacenarán en el atributo vida, ya que aquí estamos haciendo uso de una ternaria, y esta ternaria comprueba si el valor que estamos asignando es negativo. Si lo es, si esto es true, almacenará en vida un 0. De lo contrario, almacenará en vida el valor que realmente le estemos asignando. Si establecemos a una instancia de la clase personaje, por ejemplo, la instancia de antes, llamada P, cuando hagamos P.vida igual a 5, pues se guardará en vida un 5. Pero si hiciéramos P.vida con la V en mayúscula igual a -3, pues en la vida realmente se guardará un 0, ya que la ternaria se resolverá through y se asignará en vida el valor 0. Y finalmente tendríamos el método recibir golpe, que a su vez, si os fijáis, también utiliza el setter de la vida, ya que estamos utilizando vida con la V en mayúscula. Entonces se está validando y en el caso de que al recibir el golpe se quedara con una vida negativa, de nuevo la pondría a 0, ya que el setter de vida comprueba si el valor final es menor que 0, lo pone a 0. De lo contrario, se almacenará su valor sin ningún problema. E incluso, si os fijáis, en el constructor de la clase personaje también estamos utilizando el getter y el setter. Al hacer el dis sobre nombre, ponemos la n en mayúscula, utilizando para ello el setter, y con vida sucede lo mismo. Hacemos dis punto y vida, la v es mayúscula. Esto nos permite que si cuando creamos una instancia de la clase personaje le ponemos un valor negativo en la vida, de nuevo el setter de vida lo tendrá en cuenta y si es negativo lo pondrá a 0. Si es 0 o positivo, pues almacenará sin ningún problema. Con ello estamos creando una clase personaje que nunca podrá tener un valor negativo en la vida. Hagamos lo que hagamos, con esta clase es imposible que en vida se almacene un valor negativo. Completamente imposible. A no ser de que creáramos otro método que modificara la vida sin utilizar el setter. Pero tal y como está programada esta clase, es imposible que la vida tenga un valor negativo. Y esto se debe a que el setter de vida no lo permite. Y bien, pero veamos un detalle adicional que se debe tener en cuenta. Y es que en Unity, una práctica común es poner las propiedades como públicas para que en el inspector de Unity puedan ser modificadas durante el diseño del juego. Entonces aquí tendríamos un problema, ya que si lo ponemos como privado, no lo podríamos ver desde el inspector. No obstante, tenemos una forma de poder poner esos atributos como privados, pero que además sean visibles desde el inspector. Y esto lo hacemos a través del Serialize Field, el cual lo deberemos incluir junto a un campo privado y de ese modo será visible desde el inspector. Si por ejemplo tuviéramos la clase personaje que hereda de MonoBehavior y tuviéramos un entero con la vida y fuera privado, al incluirle este Serialize Field antes, aunque sea privado, será visible desde el inspector y con ello podremos establecer dentro de Unity en modo diseño el valor de la vida. E incluso el setter podríamos ponerlo privado si solo queremos modificarlo internamente. Es decir, si únicamente queremos que se pueda cambiar el valor dentro de los métodos de la clase personaje. Para ello haríamos un private set vida igual a value menor que 0 con la ternaria interrogante 0 2 puntos value. Con ello lo cambiaremos de forma interna y deberemos tener en cuenta que tampoco podrá ser un valor negativo, ya que la ternaria está devolviendo un booleano que será true siempre y cuando ese valor sea negativo. Entonces en ese caso se pondrá como valor 0 y si el valor fuera o 0 o positivo se almacenaría sin ningún problema. Y bien, pasemos ahora a hablar de clases y métodos abstractos. Una clase abstracta es una clase que por ella misma no puede crear instancias y como mínimo debe contener un método abstracto. Este tipo de método tiene una particularidad y es que únicamente vamos a declarar su firma, su cabecera, ya que la implementación deberá hacerse en cada una de las clases que hereden de esa clase abstracta. Entonces no podremos crear instancias de esa clase, pero sí que podremos crear otras clases que hereden de esa clase abstracta e implementen sus métodos abstractos. Y aquí abajo tendríamos la sintaxis que se utiliza para crear este tipo de clases. Haremos un public abstract class
y luego el nombre de la clase. Luego incluiríamos los atributos de esa clase y como mínimo un método abstracto. Ese método abstracto, tal y como he mencionado antes, únicamente deberá definir la cabecera del método. Aquí, por ejemplo, estamos creando un método abstracto llamado realizar acción especial, que es de tipo void, es decir, no devuelve nada y además tampoco recibe ningún parámetro. Entonces, siempre y cuando una clase herede de la clase personaje, deberá implementar este método. Deberá especificar qué hace exactamente ese método para la clase que está heredando. Y además, al ser abstracta, yo ya no podré crear instancias de la clase personaje. Siempre que quiera crear un personaje, deberá hacerlo a través de cualquiera de las clases que hereden de ella. Como en el caso de antes, pues si creara las clases mago y guerrero, podré crear o un mago o un guerrero, pero no podré crear un personaje, ya que el personaje, como el propio nombre indica de la clase, es abstracto. Entonces, al ser abstracto, debo especificar los detalles de esa implementación a través de las clases que heredan de personaje. Entonces, aquí abajo, pues tal y como acabo de mencionar, cada vez que creemos una clase que herede de personaje, estaremos obligados a definir cómo se comporta el método realizar acción especial. Esto nos asegura que cada subclase de personaje tenga su propia implementación para este método. Y bien, pasemos ahora a ver la implementación de las clases de antes, pero ahora a través de este método abstracto. La cabecera de la clase sería exactamente la misma y el constructor también, mientras que ahora deberemos sobreescribir el método abstracto. Y para ello la cabecera deberá ser exactamente la misma que en la clase personaje, pero añadiéndole la palabra reservada override, indicándole que el método va a ser sobrescrito. Entonces, siempre y cuando sobre una instancia de la clase mago invoquemos al método realizar acción especial, se mostrará por consola el nombre de ese personaje, lanza un hechizo mágico. Aquí en este caso, por simplificar, no le he incluido los puntos de maná y lo que hace es utilizar el constructor de la clase personaje para almacenar tanto el nombre como la vida. Y abajo tendríamos una implementación para la clase guerrero. Aquí el constructor es el mismo, utiliza el constructor de la clase base para almacenar nombre y vida, y luego en el realizar acción especial, pues cuando lo invoquemos sobre una instancia de clase guerrero, el mensaje que se mostrará no es el mismo. En primer lugar mostrará el nombre, pero luego realiza un poderoso ataque. Entonces, este método se comportará de forma distinta si lo estamos invocando desde una instancia de la clase mago o desde una instancia de la clase guerrero. Y luego además he incluido el método recibir golpe, pero fijaros que también le he puesto el override. Esto lo que hace es sobreescribir el método recibir golpe de la clase personaje, ya que este método ya existe en esa clase. Entonces, si quisiéramos hacer esto, dentro de la clase personaje, este método debería ser virtual, utilizando para ello la palabra reservada virtual. Entonces, en la clase personaje, el método deberá ser public virtual void recibir golpe. De ese modo, le estamos indicando que las subclases podrán sobreescribir ese método. Esto lo que implica es que si, por ejemplo, invocamos a recibir golpe sobre una instancia de la clase guerrero, se utilizará este método, pero si lo hiciéramos sobre una instancia de la clase mago, se utilizaría el método recibir golpe de la clase personaje, ya que no posee una implementación propia de ese método recibir golpe. Entonces aquí la diferencia es que cuando recibir golpe se haga sobre una instancia de la clase guerrero, no le quitará tanta vida, ya que lo que estamos haciendo es multiplicar por 0,9 el valor de n que recibe como parámetro el método. Es decir, está recibiendo únicamente el 90% de ese daño. Ese valor se redondea a entero y es el que se resta a vida a través de su setter. Y luego de nuevo muestra por consola el nombre del personaje ha recibido y la cantidad de puntos de daño que haya recibido. Y a esta propiedad se le denomina polimorfismo. Entonces nos permite que este método recibir golpe actúe de forma distinta dependiendo del tipo de clase sobre el cual ha sido invocado. Si es un guerrero, recibirá menos daño, mientras que si es un mago, recibirá el daño normal. Entonces, a esa capacidad de que un mismo método actúe de forma distinta se le denomina polimorfismo. Y de hecho, para finalizar, tenemos aquí un ejemplo donde se puede observar claramente este polimorfismo a la hora de ejecutar métodos a través de distintas clases. Entonces, ahora lo que me gustaría es que para comprobar si habéis asimilado bien estos conceptos, pauséis el vídeo, leáis este código y seáis capaces de ver qué sucedería cuando ejecutamos cada una de estas instrucciones. Entonces, como digo, pausad el vídeo, pensadlo y luego ya, una vez lo tengáis claro, seguís con el vídeo y veis si realmente los métodos actúan tal y como habíais pensado. Y bien, aquí lo primero sería crear dos instancias de la clase personaje, P1 y P2,
P1 será un guerrero que se llama Thorin y tendrá 100 de vida, mientras que P2 será un mago llamado Gandalf que tendrá 80 puntos de vida. Entonces aquí lo primero que hacemos es, sobre P1 y P2, que son instancias de la clase personaje, invocar al método realizar acción especial. Entonces la diferencia es que P1, al ser un guerrero, ejecutará la versión del guerrero, mostrando por consola, pues Thorin realiza un poderoso ataque. Mientras que en el segundo caso, como realizar acción especial se está invocando sobre una instancia de la clase mago, se ejecutará la versión del mago, mostrando por consola, pues Gandalf lanza un hechizo mágico. Pero luego, además, sobre esas dos instancias, si invocamos a recibir golpe, cuando se trate de una instancia de la clase mago, se invocará a recibir golpe de la clase personaje, la cual le restaba esa cantidad de puntos de vida exacta. Mientras que cuando recibir golpe se invoque sobre una instancia de la clase guerrero, se utilizará el método recibir golpe de la clase guerrero, el cual recibe un 90% del daño. Entonces, en este primer golpe, Gandalf recibe 50 puntos de daño, mientras que Thorin recibe 45. 50 por 0,9 son 45 puntos. Y luego reciben de nuevo un golpe con el mismo valor. Entonces, de nuevo Gandalf recibe 50 puntos de daño y Thorin recibe 45. Aquí lo que sucede es que Gandalf ha recibido 100 puntos de daño y tiene 80 de vida. Entonces, al restar 100 puntos a 80, la vida debería ser negativa. Pero como el método recibir golpe hace uso del setter con validación y nunca podrá ser negativo, al final la vida de Gandalf será 0. Entonces, por ello, en el último mensaje por consola, cuando mostremos los datos de la instancia P1 con nombre y vida, tendremos a Thorin 2 puntos y 10 de vida, ya que se le han restado 45 puntos en cada ocasión. Mientras que Gandalf tendrá 0 puntos de vida, porque aunque le han quitado 100 puntos y tenía 80, el setter no permite que la vida sea negativa. Siempre y cuando intentemos asignar un valor negativo, la vida pasará a ser 0. Y nada, de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo empezaremos con la introducción a las colecciones dentro de C#.